vemos no solo correr, sino volar a los jugadores de la Universidad Católica, especialmente a las formativas. Esta metodología que nosotros vemos a través de la pantalla o leemos a través de las redes sociales, es importante que hoy aprovechemos segundo a segundo, minuto a minuto, con las enseñanzas, con las explicaciones, con las diapositivas que el profesor nos va hoy a dirigir esta noche. Así que, profesor Nicolás, el resto es suyo. Así que, bienvenido, profe. Buenas noches. Bueno, Alberto, muy buenas noches para ti, para todos y todas. Bueno, qué linda oportunidad. Agradecido con la vida de poder estar en este espacio. También con todas las personas que, digamos, que toman su tiempo para seguir creciendo. Y bueno, va a ser un placer, como yo siempre digo, uno aprende de todo el mundo y de alguna manera el día de hoy trataremos de aportar un granito de arena a la formación de cada uno y cada una de las personas que se encuentren en este espacio de educación. También agradecer a Entertraining por la invitación y bueno, ya saben, tienen todos los servicios para que elijan. Muy bien. No sé, entonces vamos a empezar a compartir pantalla. ¿Me confirmas, Alberto? No, no se te escucha. A ver. No, Sí, ya veo. profe, estamos gustosos de poder aprender, así que el resto es suyo, profe. Cuando usted me quiera dar el paso, simplemente me lo dice, profe. Así que, queridos Ahí está. profesores, tenemos toda la atención del caso. ¿Ah? Listo. Bueno, como decía Alberto anteriormente, como decía Alberto hace un momento, vamos a hablar un poco de la preparación física en el fútbol formativo. En estas casi hora y media o 2 horas, porque sabemos que cuando hablamos de fútbol podemos llevarnos bastante tiempo, vamos a hablar un poquito de aspectos básicos que engloban lo que es nuestra labor, ¿sí? Importante en esta etapa que es la formación. Entonces, bueno, vamos a ir para adelante, ¿no? Como les decía anteriormente Alberto, gracias a Dios y a la vida tenemos experiencia en diferentes países. Y bueno, acá podemos ver una frase que a mí particularmente me ha gustado en este último tiempo, y es que todo hombre que conozco es superior a mí en algún sentido. En ese sentido aprendo de él. En esto, aparte de las experiencias y los clubes en los que hemos estado, siempre trato de llevarme una experiencia y un aprendizaje de toda la persona que cruzo en mi camino porque hace parte del crecimiento. Entonces, con base en esto, eh, agradecerles por el espacio en el que ustedes se encuentran de abrirse a recibir el conocimiento que por ahí podamos dejar, porque a la final somos personas que debemos estar en constante crecimiento, ¿no? Leí hace un momento, hace unos meses, que toda la vida debemos ser estudiantes. El aprendizaje por ahí nunca termina. Todos los días aprendemos algo nuevo. Hablando y iniciando, entrando un poquito en materia, quisiéramos hablar un poco de la evolución, ¿no? Podemos evidenciar que el fútbol en estos últimos casi ya 100 años, desde la primera Copa del Mundo, lo pusimos así. La primera imagen es en la Copa del Mundo del 1930 y la última es la última Copa del Mundo. Podemos ver que la evolución ha sido en cuanto a indumentaria de los jugadores, los elementos con los que las pelotas son mucho mejor para jugar, los implementos como los guayos, los pupos, como se le llama acá en Ecuador, han mejorado, ¿sí? La vestimenta del jugador, enfocado a qué? A que se mejore su rendimiento, ¿no? Revisando un poquito la historia, encontramos que la aparición de la figura del preparador físico aparece más o menos por los años 70, ¿sí? ¿Por qué? Porque las universidades empezaron a mostrar esta carrera
Entonces hubo ese interés de empezar a estudiar esta carrera, sobre todo de gente que no había jugado fútbol y empezó a meterse en este nicho del fútbol, ¿no? Y obviamente la evolución ha sido también en el desarrollo en las ciencias del deporte. El fútbol, bueno, el deporte en general, se ha venido estudiando en unos años para adelante muchísimo más, con mucha más tecnología, de más desarrollo. Entonces podemos ver cómo la evolución del fútbol está siendo constante, ¿no? Esto como para entrar un poquito en materia. Bueno, quise poner acá un par de videos que ya vamos a hablar un poco de ellos, en el cual podemos ver, por ejemplo, en la primera imagen a Maradona, ¿no? Haciendo esa famosa pretemporada. Y en los primeros años de la preparación física, la parte aeróbica, el recorrer muchos metros, tenía mucha relevancia, ¿sí? Digamos, las personas que, bueno, somos de Colombia, en especial Bogotá, el típico trabajo físico era subir a Monserrate, para contextualizarlo, es una montaña, un cerro parecido, o sea, ¿cómo les puedo decir? Como las escaleras del Cerro Santana, pero para subir ahí hay que caminar 40 minutos. Normalmente se hacían ese tipo de trabajos o correr a lo largo de los parques, recorriendo muchos metros. Luego podemos ver que tomó un poco de protagonismo este tipo de trabajos, ¿sí? Pero ya desde una rama del atletismo, en el cual también surgían muchos mitos que este trabajo de fuerza podría ser al jugador de fútbol lento. Vemos trabajos obviamente enfocados directamente en el atletismo. Este es un deportista de lanzamiento de bala. Podemos ver cómo entrena, ¿sí? Y la siguiente, podemos ver a Michael Jordan haciendo trabajo de fuerza, ¿sí? En la famosa serie El Último Baile muestra cómo él, para mejorar su rendimiento, para rendir mucho más, empezó a hacer un trabajo enfocado en la musculación, en el desarrollo de su masa muscular, a través de la sala de gimnasio, ¿no? Y podemos ver acá este último video, un poquito del trabajo del Ajax en los años 90. A ver, perdón, lo vuelvo a poner. Podemos ver un poquito ahí de pliometría, ¿sí? Ya en ese tiempo se trabaja estos ejercicios que, digamos, aún se ven, son ejercicios que sin importar el paso del tiempo se siguen viendo, obviamente con un poco más de variedad, ¿sí? Con un poquito más de desarrollo. Acá vemos, digamos, cómo trabajaban, algo que me llamó bastante la atención, el tema de que bailaban un poquito. Listo. Bueno, los principales objetivos de la preparación física, ¿sí? ¿Por qué nosotros como preparadores físicos cobramos importancia dentro de un cuerpo técnico? Quisimos poner tres objetivos que para mí son primordiales y uno es que nosotros como preparadores físicos debemos buscar que el deportista a lo largo del tiempo tenga una longevidad, que pueda ser activo durante más años y ahora se está evidenciando eso. Cada día vemos que los jugadores llegan a una mayor edad en el fútbol activo. Hay un ejemplo de un japonés que creo que todavía está jugando, no sé, más o menos llega a los 50 años, pero por ejemplo vemos que Iñaki Williams tiene un récord de no haberse lesionado aproximadamente 3 5 años. No sé, puedo equivocarme, pero llevó varias temporadas en la cual no se lesionó y estuvo disponible. Obviamente vemos a Cristiano Ronaldo, que es un profesional a carta cabal. La disponibilidad que nosotros como preparadores físicos le aportemos al cuerpo técnico va a ser vital. Que nuestros deportistas estén disponibles a lo largo de la temporada va a marcar algo importantísimo dentro de los objetivos que nos planteemos. Y obviamente, dentro de los objetivos de la preparación física está
la mejora del rendimiento. Obviamente, en etapas formativas, ayudar a que el jugador se desarrolle, impactar positivamente en sus picos de crecimiento, que ya vamos a ir hablando un poquito más a lo largo de la charla, desarrollar capacidades como la resistencia, la velocidad, la fuerza en las edades que son, va a ser bastante importante. ¿Para qué? Para que nuestros chicos compitan de una buena manera. Muy bien. Hay que entender que nosotros como preparadores físicos integramos un pilar. ¿Por qué puse la silla? Sabemos que una silla sin una pata, pues es coja, ¿no? Entonces no va a servir. Nosotros hacemos parte de esa pata. Hacemos parte de un grupo que a la final ayuda a que se desarrolle en una buena manera el fútbol de un equipo, ¿no? Entonces podemos ver en la primera imagen, perdón, lo cambié. A ver. Podemos ver en la primera imagen Antonio Pintus con Cristiano Ronaldo, el cual hace parte de la área física. Segundo, Maradona, el aspecto psicológico. Ronaldinho, qué jugador. Aspecto técnico. Algo importante para mí es el aspecto social, en el cual la mayoría de nuestros deportistas encontramos, ¿no? Podemos ver acá en Golo que en 10 años pasó de por ahí cobrar $20 a ganar una Copa del Mundo y bueno, meterse muchísimo dinero. Entonces por ahí, si el jugador no es inteligente y no tiene un buen desarrollo desde etapas tempranas, cuando llegue a ese éxito a nivel social va a ser difícil de poderlo sobrellevar. Y bueno, obviamente el aspecto táctico que ya va en el campo de los directores técnicos. Pero ¿por qué esta imagen? Para entender que nosotros integramos una parte importante del pilar que hace el fútbol y hay diferentes vertientes, lo físico, lo psicológico, lo técnico, lo social y la parte táctica, ¿no? Bueno, entrando un poquito en profundidad, quise poner este estudio del 2016 en el cual Rodri y colaboradores nos muestran un modelo del desenvolvimiento físico de los jóvenes, ¿sí? Abajo, como ustedes pueden observar, está la tabla. Yo la quise poner en una estadística, ¿por qué? Para hablar un poquito de cada una, ¿sí? Abajo podemos evidenciar que cada edad tiene una particularidad, ¿no? Pero bueno, la vamos a explicar un poquito. En, encontramos que en los 8 años, ¿sí? La mayor importancia debería primar en los contenidos enfocados a las habilidades básicas de movimiento, ¿sí? Como segundo, estimular la velocidad. Ya nos encontramos en un tercer escalón, pero no menos importante, el desarrollo de la fuerza y la resistencia para esta edad. Y por último, las habilidades específicas del deporte. Esos son los 5 ítems que habla y que tomamos para poder explicar estas gráficas, ¿no? Luego pasamos a una edad de los 12 años, en el cual vemos que las habilidades básicas de movimiento pasan a un tercer, para llamarlo así, escalón, y cobra un mayor protagonismo la velocidad. Inicialmente el desarrollo de la velocidad pasa a ser más protagonista, perdón, las habilidades específicas del deporte, ¿sí? La fuerza y la resistencia. Entonces ya podemos ver cómo en 4 años, si hubo un buen desarrollo, las habilidades básicas de movimiento ya deberían estar mucho más establecidas y dependiendo del deporte, en este caso el fútbol, ya deberían incluirse mayores elementos de orden técnico y táctico, ¿sí? Entonces, también a nivel físico podemos evidenciar que la velocidad de los 8 a los 12 años, importantísimo, porque ya sabemos fisiológicamente qué es lo que pasa, ¿sí? Que la velocidad
uno como que nace con una velocidad y la va perdiendo a lo largo de los años, pero se puede desarrollar. ¿Cómo? Con técnica de carrera, desarrollando una buena movilidad de cadera, de tobillo, ¿sí? Que los futbolistas, en este caso, sprinten regularmente, ¿sí? Y podemos ver que la fuerza ya empieza a cobrar una relevancia, al igual que la resistencia, ¿no? A los 15 años, las habilidades específicas del deporte, como en los 17 años, se siguen manteniendo como prioridad, obviamente. Algo leí hace unos días, unas declaraciones de Arsène Wenger, que fue mucho tiempo entrenador del Arsenal, que un chico a los 13, 14 años tiene que tener su desarrollo en técnico ya establecido, ¿sí? Y esta imagen no lo constata, ¿no? Porque le da mucha prioridad a estas habilidades específicas de movimiento. Ahora, a los 15 y a los 17 años, las habilidades básicas de movimiento, que al inicio de los 8 años era significativo, se reduce, lo pueden evidenciar ahí. A los 15 años, un 4, a los 17, 2, y las capacidades físicas ya pasan a ser protagonistas. La velocidad cobra mucha relevancia, la fuerza, la resistencia. Por ejemplo, viendo el gráfico de la tabla, podemos evidenciar que hay picos de crecimiento, ¿no? Ahí donde dice, en la tercera escalón, dice Maturational Status, perdón con mi inglés, no es muy bueno, dice que el PHB, que es como el tema de la hormona de crecimiento, se tiene su mayor pico en los 12 a los 14 años. Entonces ahí podemos evidenciar que el trabajo de fuerza empieza a cobrar una relevancia importante, el trabajo de las capacidades físicas. ¿Sí? Bueno, quería poner esta imagen más o menos que evidencia que el trabajo de fuerza desde edades tempranas se puede hacer, el trabajo de velocidad en edades tempranas se puede hacer, el trabajo de resistencia, teniendo en cuenta no lo que yo digo, lo que dice la ciencia, ¿no? En este caso, una universidad inglesa. Bueno, muy bien. Quise tomar un par de imágenes de un doctor que habla mucho del entrenamiento en niños, entrenamiento de fuerza. A Feigenbaum es un doctor británico para que puedan profundizar un poquito más. Y nos habla de que tenemos engranajes para el desarrollo físico de los deportistas, ¿no? En el cual el núcleo central, lo decíamos anteriormente, el trabajo de fuerza. Luego vienen las habilidades motrices, equilibrio, resistencia y velocidad. Pero parte desde que esté fuerte nuestro deportista. Habla también de que el mejor suplemento deportivo para deportistas de cualquier edad es el ejercicio. Ahora estamos sufriendo una pandemia de inactividad. Nosotros nos encontramos con futbolistas que listo, vienen, entrenan con nosotros 2 horas, pero ¿y qué más hacen en su día a día? Tenemos una pandemia de que están con el celular y a veces uno dice, y esto es algo que he aprendido con los últimos años, pero ¿por qué se lesionan? ¿Qué estaremos haciendo mal? Y uno se pone a evidenciar, son jugadores que pasan acostados mucho más tiempo que antes, ya no juegan en el colegio como antes, ya no tienen, ya digamos no salen al barrio a jugar con la pelota, sino estamos sufriendo una pandemia de los celulares, de las redes sociales. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Podemos ver la pirámide de la actividad física pediátrica, en la cual recomienda 60 minutos de actividad física moderada y vigorosa, actividades de fuerza, actividades de habilidades motrices y actividades aeróbicas, lo que les decía anteriormente. Ahora los niños se están moviendo menos. Esto lo dice en el 2020. También en la segunda imagen podemos ver que los niños necesitan un desarrollo de fuerza antes de que habilidades específicas de movimiento, perdón, antes que habilidades específicas del deporte. Pero ¿cómo así? ¿Tienen que levantar una sentadilla de 30, 40 kilos? No, simplemente con que los muchachos
salten, ya están estimulando su tema de fuerza. Porque tenemos que ser realistas, en la mayoría de clubes, escuelas donde estamos, muchas veces no contamos con las herramientas, pero ojo, sí se puede estimular. Ahora, nos encontramos con un mito, y esto se lo escucho mucho a los padres, a algunos entrenadores también, y les quiero comentar que el Nicolás de hace 6 años también lo decía. El, o sea, son cosas de la vida que uno dice y mira para atrás. Bueno, en ese momento no sabía. Yo decía que el entrenamiento de fuerza no servía. Yo en ese momento lo hacía todo con pelota, pero estudiando un poquito, yendo a Argentina, viendo la preparación física en primera instancia, viendo cómo trabajaban, es importante. Y la ciencia lo, lo apoya. Entonces podemos ver que el entrenamiento de la fuerza impide el crecimiento en niños, la mayoría de gente lo dice. La ciencia dice que los huesos se fortalecen. En una etapa de los 12 a los 14 años está el pico de crecimiento, ¿sí? Obviamente antes también hay otro pico, pero ahí, si uno estimula bien el trabajo de fuerza, va a hacer que nuestros chicos crezcan mucho más fuertes. Obviamente sabemos que hay una maduración tardía, ¿sí? Hay unos chicos que desarrollan mucho más rápido. Por ejemplo, en la sub-13 que estamos en este año con Católica, tenemos chicos que parecen un cuerpo de 16 años y hay otros chicos que parecen un cuerpo de 11, porque la diferencia es de 2 años para los chicos que tienen crecimiento rápido, crecimiento normal y crecimiento tardío. Pero el trabajo de fuerza es bueno para estimular eso, para que se lesionen menos, como los dice acá el doctor. Bueno, acá podemos evidenciar algo. Pusimos los videos de esta manera, obviamente, para que no sepan cuáles son los chicos. Este es un club en el cual estuvimos anteriormente en Guayaquil, en el cual tenemos un chico de 9 años en el primer video, en el segundo video tenemos un chico de 12 años y en el último video también el chico de 12 años, en el cual tenemos primero, obviamente, una enseñanza de los principales patrones de movimiento, en este caso la sentadilla, sabiendo que si este chico me domina esta sentadilla goblet, que se llama, con el tiempo podemos ir progresando a una sentadilla con barra hexagonal. Sin problema la levanta. El primer disco de 10 kilos, esta aproximadamente tenemos 30 kilitos. Y acá, cuando ya hubo una enseñanza, hubo una progresión y ya hay un afianzamiento, ahora sí se le mete la barra. Así como para hablar un poquito de el aspecto pedagógico de la enseñanza de la fuerza, ¿no? Porque no es solamente, bueno, vamos a levantar, ¿cómo y qué importante es que el chico sepa levantar bien esto, ¿no? No hay que tener miedo con el trabajo de fuerza. Si lo hacemos bien, con total libertad se puede hacer. Acá podemos ver un poquito de lo que es importantísimo, mis profes. Yo, ¿por qué soy cansón con ir al gimnasio? Porque yo, ¿cómo le voy a pedir a mi deportista, a mi chico, que entrene, que levante fuerza si yo no lo hago? No podemos ser ese típico profe de educación física que lanza la pelotita y por acá puedo ir un poquito de susceptibilidades. Mis profes, hay que entrenar, hay que estar fuerte. Entonces, vemos acá el primer imagen, que el chico, este ejercicio sí que es difícil, que el chico pueda mantener los tres apoyos, espalda baja, espalda alta y cabeza, que mantenga esos tres apoyos para hacer la bisagra de cadera, importante en el peso muerto. La segunda, que sepa empujar la cadera con una banda. La tercera, que empuje la banda, el empuje de cadera, más un jalón desde abajo con una bandita. Y el último, obviamente, el peso muerto, pero pueden evidenciar cómo previamente del peso muerto hay unos ejercicios. Acá en las flechas encontramos progresar y ojo, si el deportista no es capaz de hacerlo, tenemos que regresar, agarrar el bastón y enseñarlo. Si nosotros entrenamos un patrón de movimiento como el peso muerto, la bisagra de cadera, que es el peso muerto, de manera eficiente, ahí sí se van a lesionar los jugadores. Si hay un déficit de técnica, ahí sí se va
a lesionar. Entonces, importantísimo en edades tempranas desarrollar bien. Se los digo porque en su momento en Guayaquil, con chicos de, como les decía, les mostraba anteriormente, pudimos desarrollar una técnica adecuada. Obviamente, previo a esto, los ejercicios que les muestro anteriormente. Esto ya era al fin de año y como pueden evidenciar, teníamos un lindo gimnasio, ¿no? Pero obviamente todo va en dependencia del contexto de cada uno. Bueno, la potencia sin control no sirve de nada, como lo dice Pirelli, ¿no? Acá podemos evidenciar un poquito de las evaluaciones que actualmente hacemos con los jugadores que tenemos a cargo. Ya les devuelvo a poner el video, en el cual son evaluaciones súper sencillas, ¿sí? En el primero, obviamente hay que contar con la tecnología, pero también se puede hacer de otra forma sin tecnología. Esta es una evaluación del FMS de movimiento, ya les mostraré un poquito más a profundidad. Esta es una evaluación con encoder. Esta es una evaluación con salto de plataforma y esta es una app que es gratuita para evaluar resistencia y este es un test de 30 metros. Ahora, si yo no tengo las herramientas, hay otras maneras, con una cinta métrica, un salto frontal, en la pared pintar la marca, ¿sí? Entonces hay diferentes maneras sin tecnología que se puede hacer. Pero mis profes, debemos acostumbrarnos a que hay que evaluar al inicio, a la mitad de la temporada y al final, porque tenemos que ver cómo impacta nuestro trabajo. Por ahí hay que evaluar un poco más, con mayor continuidad, algunas pruebas que otras. Eso hay artículos que lo dicen, ¿no? Y textos, que hay evaluaciones que se hacen al inicio y al final nomás. Hay otras evaluaciones que se hacen cada 6 semanas, como las de fuerza, pero acostumbrémonos a evaluar, ¿no? Vamos a hablar un poquito de 3 evaluaciones. Nosotros, gracias a Dios, a lo largo de este tiempo hemos podido recaudar muchos datos, contamos con la tecnología, en el cual hemos sacado promedios, ¿sí? Acá en el Ecuador, por ejemplo, chicos de 17, 18 años saltan en un squat jump 40.4 metros, en un promedio, en una media, que sería esta evaluación. Esta evaluación obviamente para revisar la fuerza del tren inferior sin la utilización de las manos. Un contramovement jump o un salto con contramovimiento con una media de 47.1 metros de altura con la utilización de brazos. Esos dos que me salen abajo, el CMJD y CMJI, es con la pierna derecha y pierna izquierda. El primero es con la pierna derecha, el que podríamos evidenciar acá en la evaluación, el que saltaba una pierna, espérenme ahí que salga. Ese sería el primer salto con la utilización del encoder, pero este es. ¿Por qué? Jugamos al fútbol, importante. Nos encontramos un promedio de 26.4 en pierna derecha y 28.1 en pierna izquierda. Tenemos, creo yo, mayores jugadores derechos, porque cuando usted, o sea, es una conclusión que sacamos, porque al patear la pierna por ahí, la izquierda tiene mayor sustento, mayor fuerza y golpea con la derecha. Puede que sí, puede que no, pero es importante o algo llamativo que con la pierna izquierda salten 2 centímetros más el promedio, como les digo, estos son medias de muchos datos, aproximadamente 100 deportistas, en el cual se sacaron los datos, se hicieron los promedios y esto es lo que nos arroja. Obviamente, si tenemos estos datos, nosotros nos podemos parar. En un squat jump, si el promedio es 40, los que estén por abajo estarán en un nivel y los que estén por arriba estarán en otro nivel, ¿no? Y la velocidad de 30 metros, el promedio es de 3 segundos con 49 centésimos. Bueno, vamos a hablar un poquito de esta evaluación. Es una evaluación de movimiento
que nos evalúa 7 movimientos. El primero, una sentadilla profunda, un paso de valla, la segunda, la tercera, una movilidad de hombro, la cuarta, una elevación activa de la pierna, ven que están elevando ahí como la pierna, la quinta, una estocada frontal con el bastón apoyado como evidenciábamos anteriormente con los 3 apoyos, una flexión de pecho y un ejercicio de estabilidad. ¿Qué función cumple o qué dato nos da esta evaluación? Datos de movilidad y datos de estabilidad, de tobillo, de cadera, estabilidad central, para saber cómo y qué necesita nuestro deportista. Ahora lo vamos a evidenciar. Acá podemos ver un informe que le hicimos a este jugador de la categoría sub-19, como para que ustedes vean un poquito el ejemplo, y nos saca que tiene déficit en la movilidad de cadera, en la movilidad de hombro y en la estabilidad central. Entonces nosotros, como preparadores físicos, ¿cuál sería el ideal? Sabemos que por un tema de recursos, de infraestructura, de tiempo, es difícil, pero el ideal sería generar entradas de calor, generar entradas en calor individualizadas, con cumpliendo lo que necesita cada deportista. Si mi deportista tiene déficit en movilidad de tobillo, bueno, que la entrada en calor para él tenga ejercicios de movilidad de tobillo, que tiene déficit de movilidad de cadera, bueno, que la movilidad de cadera tenga un par de ejercicios para que la ayude a mejorar, que tiene debilidad en la estabilidad en el trabajo de zona media, bueno, vamos a meterle para ejercicios. ¿Cuándo? Deberíamos culturizar y acostumbrar a nuestros deportistas que lo hagan previo a la sesión. Si nosotros contamos con un equipo grande, un equipo multidisciplinar, podríamos tener la ayuda del fisio para que nos dé esa mano, de que previo al inicio de la entrada en calor, haga sus trabajitos. Eso lo vemos, digamos, ahora que tengo la oportunidad de estar acá en Católica, los jugadores de primera sí que tienen ese hábito de tener esas entradas en calor que ellos ya saben. Pero importante esta evaluación, ¿para qué? Para saber qué necesita cada deportista. Hay unos deportistas, la mayoría, hemos podido evaluar más o menos 40 deportistas en Católica, tienen déficit en una media alta en movilidad de tobillo, en movilidad de cadera. El futbolista tiene mucho problema ahí. ¿Por qué estos datos son importantes? Porque nos va a ayudar a que el deportista, como dijimos anteriormente, esté disponible y tenga mayor tiempo de actividad útil en el fútbol, mucho más tiempo que esté disponible a lo largo de la temporada, que a la final. Eso es lo que nosotros como preparadores físicos necesitamos, que nuestros futbolistas estén disponibles para la guerra. Acá podemos ver un poquito de los ejercicios. Acá les voy a poner un ejemplo. Como les decía, tenía déficit en movilidad de cadera y estabilidad central. Un poquito de marketing ahí con Instagram. Podemos ver ahí un poquito de control de la zona media, un poquito de movilidad de cadera. Esto no nos lleva más de 10 minutos. Ya cuando el deportista lo sabe, hasta él solo los hace. Podemos hacer un circuito también, teniendo en cuenta las necesidades generales de nuestro equipo. Si encontramos que tienen mucho déficit en movilidad de cadera, movilidad de tobillo, nos hacemos un circuito, ¿no? Bueno, Alberto, no sé si acá de pronto quisieras hacer una pausa. A ver, Alberto, buenas noches. Sí, profe, aquí estoy muy atento. Justamente, profe, hoy en la tarde conversaba con el profesor Guillermo Almada, que es muy amigo mío. Lo conocí cuando dirigía Barcelona y hoy que está dirigiendo el fútbol mexicano. Conversamos, lo llamé aproximadamente a las 5 de la tarde. Incluso le hice la invitación para que pueda participar de este webinar, pero preocupaciones que él tiene, ¿no? Pero le manifesté el tema y me dijo que esto es muy importante. Y justamente el profe hacía hincapié sobre la situación que hoy por hoy nos aqueja, ¿no? Y lo que usted decía, profesor y queridos profesores, sobre los ejercicios.
Uno como profesor de educación física, profesor de alguna escuela de fútbol, uno trabaja con los chicos de 1, 2 horas, 2 horas y media, pero realmente después, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Y esa era la incógnita que el profesor me planteaba, ¿no? Eh, ¿Qué pasa después de que los chicos terminan ese entrenamiento en la escuela de fútbol, en la cancha? Ya no hacen nada porque regresan a casa y ¿qué es lo que utilizan? El celular. Y yo creo que aquí muchos son profesores de, no sé si, me imagino que deben de ser profesores de educación física. Yo soy profesor de educación física en la escuela, en el colegio donde yo trabajo, y yo trabajo mucho lo que es la parte física, la parte de la motricidad gruesa, con los estudiantes para poder tener un mejor rendimiento. Pero aquí viene una pregunta, me imagino que muchos la quieren hacer y me lo han hecho saber antes de este webinar, muchos profesores. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede, profesor, cuando el rendimiento no es el óptimo dentro del terreno de juego? ¿Cómo poder trabajar con los chicos que tienen 10, 12, 13, 14 años? ¿Cómo poder trabajar en el ámbito de, de la autoestima o cuando se lesionan? ¿Cómo poder trabajar con el padre de familia? ¿Cómo hacerle entender que a lo mejor dentro del ámbito futbolístico, digamos que el jugador o el chico se puede lesionar? ¿Cómo poder trabajar de esa manera para que el padre entienda de que una lesión, ojo, mientras no se agrave, puede el chico volver a las canchas tomándose el tiempo prudente que diga el médico? 1 o 2 meses, profesor. Bueno, como les mostraba acá un poquito, ¿sí? Acá nos dicen que en cada etapa hay unas prioridades en cuanto al desarrollo de las habilidades, pero es importante concientizar, uno, a los padres, dos, a los deportistas, de que él ya no es un chico normal, en cuanto a que ya tiene que respetar horarios de sueño, ¿sí? Tener una buena higiene del sueño. Hablamos de la higiene del sueño, de que las luces estén apagadas, máximo 9, mejor 8:30 de la noche, que su cuarto esté totalmente oscuro, con una buena ventilación, ¿sí? Con una buena sensación térmica, para así llamarlo, en su cuarto, y que esté totalmente oscuro. Empezar a concientizar a los chicos la importancia del sueño, porque como les decía anteriormente, a veces uno como preparador físico dice, hijo de madre, pero estoy haciendo las cosas bien, ¿qué está pasando? Ah, es que el chico no duerme bien, se desvela en la noche con su TikTok, hablando con la noviecita. Hay y bueno, es un tema que, que es un poco fuerte tocar, pero es el tema de la pornografía. Sabemos que nuestros chicos en una edad de 12 a 15 años tienen un pico en la testosterona altísimo. Se desvelan viendo pornografía, viendo TikTok y demás. Esto hace que su rendimiento también se vea afectado. Y entonces nosotros tenemos que, no solamente con los últimos que le digo, sino en todo, culturizarlos, enseñarles, tanto a papás como chicos, porque uno encuentra a chicos que están en un contexto familiar que, por ejemplo, su padre llega lastimosamente alcoholizado y el chico por lo general no puede dormir. O por ejemplo, hablando de la alimentación, el chico come lo mismo que come su padre. Entonces, es primero culturizarlo, hacerle entender la importancia, ir desde una etapa temprana importante, creando esa cultura, eh, de que desde pequeño tiene que acostumbrarse a ser profesional en ese sentido, en dormir temprano, si tiene mañana partido, comportarse bien, en esas cosas invisibles, apagar el teléfono, apagar su televisor,
hidratarse durante el día constantemente. Y si nosotros podemos culturizar al chico de que haga esas pequeñas cosas, bien, nosotros dentro del campo de la preparación física tenemos herramientas que ya se las vamos a mostrar posteriormente, que le van a ayudar al chico a estar más apto para su práctica deportiva, porque ya les voy a mostrar un poquito este margen y bueno, este problema de la lesión del ligamento cruzado anterior. Pero no sé más o menos si respondo a tu pregunta. Ya ahorita vamos a entrar un poquito más en materia en ese sentido. Sí, profe, sí, sí, es correcto lo que usted acaba de decir, profesor, y es una de las inquietudes que nos atañe a nosotros, quienes trabajamos con chicos entre 10, 11, 12, 13, 14, 15 años, y muchas veces no sabemos cuál realmente es la carga física que nosotros podemos trabajar con ellos. Y justamente el profesor Jorge Escalares Escaleras nos dice, profesor Nicolás, específicamente, ¿qué tipo de fuerza se debe trabajar según las edades y qué métodos de entrenamientos se debe utilizar, por favor? Me imagino que esta pregunta está relacionada, basada dentro de el infanto juvenil, ¿no? Dentro de estas situaciones, profe. Sí, sí, bueno, vamos a volver un poquito para atrás para contestar esa pregunta y ya luego avanzar porque son preguntas que se van a ir respondiendo solas, ¿no? Bueno, en una de 8 años podemos ver que las habilidades básicas de movimiento son importantes. Entonces, simplemente con que el chico haga una carrera de saltitos cortito, haga un skipping chiquito en una escalera, ahí ya está estimulando una fuerza, o que salte una valla, ya está estimulando fuerza, o que haga una carrera, o que jueguen, como se dice en Colombia, las cogidas, a los congelados, ahí ya está estimulando una fuerza, con habilidades básicas de movimiento. Acá la prioridad no es trabajar fuerza, ¿sí? O sea, trabajar fuerza como tal de agarrar y levantar un disco. Ojo, acá adelante les mostré que un chico lo hacía, pero porque obviamente hay un desarrollo previo. Pero si nosotros tenemos chicos iniciales, simplemente con que usted se organice un circuito en el cual salte, en el cual cambie de dirección, en el cual haga un rollo, un giro en una de 8 años, muy bueno, que esté el juego inmerso, porque tú que vas a poner a levantar un disco a un chico que por ahí hasta ahora está empezando a ir a su escuelita de fútbol, se aburre, ¿sí? Entonces, digamos que en una primera instancia, mucha técnica, muchísima técnica en los 8 años, muchísimo. O sea, técnicas de, por ejemplo, qué sé yo, agarra el bastón y se la pone atrás, en la espalda, buena sentadilla, una planchita ahí manteniendo. Ahora, que no sea la prioridad, que sea la prioridad el juego. En una edad de 12 años, ahí sí, mucha técnica, por ejemplo, este tipo de ejercicios, agarrar el disco, ir abajo, ¿sí? Normalmente en una de 8 10 años son estimulación a través de juegos, pero ya en una de 12 años, ideal meter como mínimo una sesión de fuerza de 20 minutitos a la entrada en calor una vez por semana. Ejercicios como sentadilla con su propio peso corporal, si aún está iniciando, podemos hacer, o sea, hay muchas recetas, depende. Lo podemos, o sea, a mí generalmente no me gusta hacer por circuito los trabajos de fuerza. ¿Por qué? Porque si uno los hace por circuito, si los hace por tiempo, en 20 segundos un chico puede hacer 30 sentadillas y otro chico puede hacer 10. Uno lo puede hacer a un rango de movimiento bajando bien, otro no. Entonces, como recomendación, podrías hacer unos 6 ejercicios en 12 años, unos 6 ejercicios, una serie por ejercicio. Puedes trabajar 3 abajo, 3 arriba, con de 8 a 10 repeticiones, pensando que es un desarrollo inicial, ¿no? Más o menos sería eso y bueno, para seguir un poquito con la diapositiva. Sí, Eh, profesor. Ahí la respuesta para nuestro apreciado profesor creo que queda clara. Si usted tiene alguna inquietud, escriba en el chat para poder ir sacando, ¿no? Es bueno preguntar siempre, no quedarse con eso. claro, Profesor,
Ujú. Una pregunta que, bueno, no sé si solo me la hago yo. Si ustedes profes, los chicos se la hacen, está la apertura. ¿Qué pasa, profesor, cuando los chicos entre 13, 14 años, uno trabaja la parte física y dice, bueno, profesor, ¿cuándo jugamos? ¿A qué hora practicamos con la pelota? Hablando de fútbol, ¿a qué hora hacemos fútbol, profesor? ¿O cuándo hacemos fútbol? ¿Cómo Ujú. calmar esa inquietud y cómo hacerles saber a los chicos que la parte física es muy importante y más que todo es la prioridad para que el cuerpo no sufra alguna lesión? Bueno, como te decía anteriormente, es importante saber la edad en la que encontramos. Eh, a través de jueguitos es importantísimo. En un niño de 8 años, como te decía, jueguitos de persecuciones, jueguitos de saltos, jueguitos de pronto quitarle el chaleco al compañero de la espalda, capturar la bandera. O sea, ahí está la creatividad de nosotros como profesores, ¿no? En una edad de 12 años y obviamente cuando ya está en unas formativas, para hablártelo y ponerte un contexto así, el chico ya sabe que está ahí por rendimiento, que si no rinde, pues lastimosamente no puede hacer parte de la formativa. Cuando ya está en una escuela de fútbol, obviamente que tenemos que jugar con eso. Estaría bueno, como te digo, culturizar, porque digamos, como les decía anteriormente, tuve la oportunidad de ir a Argentina, como muchos ya saben, y lo que es en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, me atrevo a decir que en Perú, no tenemos esa cultura del trabajo desde chicos, pero usted va a Argentina desde pequeños, desde 10, 11, 12 años, ya están trabajando fuerza. Entonces, es culturizar al chico a través del juego, ir enseñándole la importancia, no excederse, porque digamos algo que a mí me llamó la atención y que no me gustó, a donde estuve, ojo, es que, por ejemplo, a mí me dan una hora de preparación física para entrenar y netamente preparación física. Yo decía, o sea, me parecía excesivo y yo decía, bueno, 30 minutitos para una pequeña, eh, hacer ciertos estímulos de fuerza sin que sea la prioridad, ojo, porque como les decía anteriormente, somos una parte del pilar y sobre todo en edades tempranas, enseñarle la técnica para que lleguen a los 15, a los 16 años con una buena técnica. Nos encontramos chicos que no saben hacer una sentadilla. Entonces, eso es un problema para los que están más arriba en la escala de formación, ¿no? Entonces, yo diría que por ahí, con unos 20 minutos de buena preparación física, que nosotros como preparadores físicos, docentes, tengamos esa creatividad de llegarle de una buena manera y desarrollar ejercicio motivante a los chicos, va a venir bien, ¿sí? Pero como les decía anteriormente, un poquito más adelante les voy a mostrar un poco más. Entonces, si tú quieres, Alberto, le vamos dando un poquito a este tema. Sí, profe, todos los temas son realmente interesantes y se deben de tratar, ¿no? Yeah. Porque muchas veces, si bien es cierto, estamos inmersos con chicos, como usted ya lo decía, entre 12, 13, 14 años, pero muchas veces me han dicho muchos profesores, Alberto, ¿qué puedo hacer? Ya trabajo en parte física, pero mis chicos se siguen lesionando, ya tengo la parte física y a lo mejor no rinden en un partido. Usted lo acaba de explicar. Eh, y creo que no es necesario volverlo a decir. Yo sí lo topo acá. El trabajar, yo creo que parte, ¿no?, de trabajar esa situación de decirle, bueno, si hoy entrenas y mañana tenemos un partido de fútbol, dejar el celular a un lado, dejar el celular a un lado para que no nos perturbemos, el chico no se perturbe, puede estar tranquilo, o un partido decisivo. Ojo, todos los partidos son importantes. Decía aquella selección italiana que quedó campeona en el Mundial 2006, que la ansiedad no les dejó dormir. Y por allí se pasaron jugando naipes, PlayStation.
Bueno, esa es otra cosa, ¿no? Porque a lo mejor no cansaban la mente, sino que estaban descansando esta parte importante. Puede ser hasta contradictorio, pero yo creo que no es lo mismo jugar ping-pong o pasar conversando que estar viendo un celular que te come mucho las neuronas. Y no lo digo yo, lo dice hoy por hoy la Universidad de Harvard, que ver el celular antes de acostarse, eso te perturba el sueño y te quita fuerza y te quita vitalidad. Entonces yo creo que hoy por hoy eso está pasando. Les quiero comentar algo, profe, con el permiso de ustedes. Hoy que se está yendo la energía, yo acá donde vivo en el norte de la ciudad de Guayaquil, créanmelo que antes de que la energía se corte, no se escuchaba chicos gritando por la calle ni corriendo. Hoy, que ya creo que es el tercer o cuarto día que se va la energía, a partir de hoy se fue acá a las 4:30 de la tarde y recién acaba de venir hace 15 minutos. Se escucha a los chicos jugando pelota en la oscuridad, brincando, gritando, ¿no? Y vemos cómo el teléfono nos quita esa, 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 esa energía. Y no hay energía, pero sí, estar sin teléfono nos da esa energía y esa vitalidad. Quiero agradecer también al profesor Danger Solís, quien también auspicia este webinar importantísimo, que hoy estamos gustosos de aprender en esta noche. También agradecemos nuevamente a Agua Siria, que ofrece el servicio de venta de bidones de 20 litros, los galones de 4 litros y también las pacas de 600 ml por 24. El ingeniero Jorman Durán Burgos, ingeniero agrónomo que ofrece los servicios en asesoría técnica en el ciclo corto y largo de banano, ¿no? La venta de insumos agrícolas al por mayor y menor Suzuki, comandato Vinces, asesor comercial Gonzalo Acuña, que ofrece el servicio de venta de motos Suzuki, venta de electrodomésticos, créditos hasta 36 meses plazo. Así que si usted quiere comprar su motito, vaya a Suzuki, para que no pase y no haga tantas filas, ¿no? Ni tantas cosas, sino que pueda viajar directo hacia su destino. Y así vamos avanzando en esta noche. Antes, profesor, de ir con esta segunda parte, quiero también, no sé si usted me lo permite, y bueno, y si estoy algo equivocado, me lo pueden decir, no hay ningún problema, estamos acá para aprender todos. Tenemos al licenciado Nair Terán, quien es profesor y licenciado de Educación Física, quien también ha estado al cargo de Fiorentina, de Sucre, esto es en la provincia de Los Ríos, equipos importantes de Vinces en la segunda categoría y hoy por hoy está en el equipo de Playas FC, quien va a disputar la Copa Libertadores. Profesor, así que seguimos con usted para luego ir con el profesor. Profe. Listo, bueno, muy bien. Vamos a hablar un poquito de un tema que en el fútbol es vital y que demanda mucho dinero a los clubes, y es la ruptura del ligamento cruzado anterior, ¿sí? ¿Por qué este tema? En la especialización que hicimos en Argentina, hicimos una revisión sistemática y encontramos los siguientes datos: que una de cada 3.000 deportistas al año sufren esta lesión, que el 70% es por no contacto, o sea, gira, se rompe, frena, se rompe, salta, cae, se rompe, y el 30% por contacto, lo empujan, rompe, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poquito de este tema. Pero antes de eso, tenemos que saber que el fútbol es una mezcla de factores que crean un perfil de rendimiento. Los cambios de dirección, las aceleraciones, las desaceleraciones,
el correr a más de 20 kilómetros por hora, el correr a máxima velocidad a más de 25 kilómetros por hora, crean un perfil de rendimiento, ¿sí? Como podemos ver acá en la imagen. Cambio de dirección, acelera un poquito, ahí entra un poquito el tema del pilar, zona media fuerte, seguramente va a una velocidad elevada. Entonces podemos ver que el fútbol a nivel condicional tiene estos factores, ¿no? ¿Por qué hablamos de esto? Porque necesitamos saber qué hacer entonces nosotros como preparadores físicos. Y acá por ahí entro un poquito en lo que ustedes preguntaban anteriormente. Acá citamos un poquito el estudio, por si quieren profundizar un poquito. Revisamos aproximadamente 20 artículos científicos en los cuales nos dijo que se habían hecho, por ejemplo, en el 2010 se implementó el FIFA 11 más. ¿Qué es el FIFA 11 más? Un protocolo de entrada en calor buscando reducir la ruptura del ligamento cruzado anterior. Se aplicó inicialmente en el 2010 como una prueba piloto. Se encontró que se reducía significativamente el riesgo de lesión. Es un manual básico. Ojo, ese manual reducía el riesgo de lesión del ligamento cruzado, pero no mejoraba el desempeño. También nos encontramos en esta revisión sistemática que tenía que tener el deportista un desarrollo de su estabilidad central o de su parte abdominal para que así me entiendan su desarrollo del core fuerte, tuviera un buen desenvolvimiento. Y también encontramos que el trabajo de fuerza protegía a los deportistas frente a esta lesión. Sabemos que las mujeres tienen mayor índice de lesión por su valgo de rodilla, tienen mayor ángulo de la cadera a la rodilla. En hombres, puede que me equivoque ahora mismo, les debo el dato. En hombres el ángulo aproximadamente está de cadera a rodilla en un 8 y en mujeres en un 16. Entonces esto hace que el valgo en la rodilla sea más grande y por ende haya mayor lesión en el fútbol femenino. Pero si nosotros como preparadores físicos conocemos las herramientas, podemos ayudar a reducir este riesgo. Ahora, vamos a pausar acá un poquito para que no se me vayan así los videos, no lo pude bloquear. Vamos a ver, listo. Bueno, ¿qué nos decían estos estudios? Que hay que preparar al deportista para los valgos dinámicos. ¿Qué es el valgo dinámico? Que la rodilla vaya para adentro, ¿sí? Que ahí es cuando se genera el mecanismo de ruptura de ligamento para que así me entiendan, ¿sí? Un poquito. Hay una como que acá está la articulación de la rodilla, viene acá, se rompe el ligamento. Entonces, acá en este primer video les muestro un poquito de un ejemplo con algo sencillo de que hay que preparar a esa articulación para lo que la lesiona, ¿sí? Como que el chico esté acostumbrado a saltar, como hablamos anteriormente, ahora ya no salta. Diferentes tipos de saltos, tiki, 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 arriba, bastante buen salto ahí, al frente, diferentes mecanismos de saltos. Abajo podemos ver otro ejemplo. A ver, venga, lo volvemos. Listo. Otro ejemplito, mire, con dos bastones de escoba. Si dice que las cosas no tienen material, ahí está, papá, mira. Tiki, tiki arriba y sale. Acuérdense que el fútbol se juega a una pierna, un sustento. Importante los saltos a una pierna. Tic, tic. Vamos a poner otra vez el de arriba. Acá, este es un circuito. Diferentes saltos. Tac, tac. Son chicos de sub 13, algunos de 11 años. Listo. Nos dice también que hay que levantar peso, preferiblemente a una pierna, por lo que les decía anteriormente. Hay cambios de dirección. Mire cómo apoya una pierna, sale. Frena una pierna. Mucho apoyo a una pierna. Si esa rodilla no está fuerte, es complicado. Fuerte tiene que estar, también estabilidad central. Entonces nos habla de que dentro de la caja de herramientas, como me gusta a mí llamarlo, ahí vamos a ver el video de la mitad.
Perdón. Vamos a ver el video de la mitad otra vez. Tenemos fuerza unipodal, un disquito de 5 kilos, algo de estabilidad central, un poquito de fuerza a una pierna. Importante la técnica. Estos son chicos sub-19 que ya están terminando su proceso formativo. Un protocolo que no te lleva más de 20 minutos, trabajando los principales músculos del tren inferior, un poquito de estabilidad central. El siguiente video que les voy a mostrar es trabajar el pilar. ¿Cómo así el pilar? La zona, la zona del cuerpo que queda en su zona media, la zona media, el core, el pilar del cuerpo, de ahí sale el golpear pelotas, el cambiar de dirección, el frenar. Si usted no tiene un core fuerte, está complicado. Acá podemos ver un ejemplo de ejercicios. A ver, venga, lo volvemos. Listo. Hay muchísimos ejercicios, ahí ya va creatividad a ustedes. Con el material, yo no les puedo decir qué trabajar, no conozco su realidad, les puedo decir una sentadilla, una plancha, pero hay que entender como preparadores físicos que debemos saber el lugar donde estamos y qué material tenemos. Acá lo hacemos porque contamos con ese material. Trabajito de zona media en ese circuito. Y el último, trabajar la desaceleración, que en estos artículos científicos nos decía que estos 4 aspectos son importantes para que podamos reducir un poquito el riesgo de esta lesión de ligamento cruzado. Obviamente hay muchas más lesiones, esguinces de tobillos, lesiones musculares, ¿sí? Pero este es un protocolo teniendo en cuenta estos 4 pilares que nos van a ayudar bueno, tengo esta receta, ¿qué cocino? ¿Qué miro? ¿Qué hago? ¿Qué elementos tengo? Les voy a mostrar el último video. Tengo unas desaceleraciones básicas, no necesito material, a una pierna. Inicio con 2 piernas, luego salto, caigo. Importante frenar bien, enseñarle al chico a aterrizar de manera analítica, porque ustedes saben que en el fútbol obviamente es algo que no se sabe, hay rival, ahí salto de espalda, salto a una pierna. Son protocolos que si usted sabe como que la receta, puede cocinar lo que sea. Tenemos estas 4 recetas: preparar el valgo dinámico, levantar peso a una pierna, preferiblemente trabajar la zona media, trabajar la desaceleración. Entonces a usted ya le toca inventar, invente, mijo, como Juan Román Riquelme. Ahí, zona media full y obviamente un poquito de trabajos de cambio de dirección. Para los que me preguntan un poquito qué hacer, ahí ya la dosificación hay que verla de acuerdo a la edad. Ahora, ya cerrando un poquito este tema, es un tema que de interés a mí me gusta, es un tema de variables físicas tomadas con GPS, que ahora tenemos la oportunidad. Quise mostrarlo acá, y es las demandas físicas de juego. Son parámetros que están en construcción, porque hasta ahora se están empezando a tomar, y que en la literatura a nivel sudamericano existen, pero no están muy publicadas, en el cual se tomaron 3 partidos. Las medias son en 90 minutos, partido contra Liga, partido contra Independiente y partido contra Delfín, de la categoría sub-19. Para que más o menos me entiendan, estas son las demandas físicas que tiene el juego en esta categoría. ¿Sí? Los azules son los centrales, los laterales son los naranjas, los volantes interiores, los que juegan en la mitad, son los verdes, los extremos los amarillos y los rojos son los delanteros. Ojo, esto es en 3 partidos, la idea es poder juntar más datos y estos son medias, ¿sí? Entonces encontramos 6 variables: la distancia total recorrida, la distancia en metros recorridos a más de 16 kilómetros, a más de 20, a más de 25, que son la de 20 y la de 25 son aspectos que marcan el rendimiento, que marcan al final el resultado de un partido. Que un jugador tenga la habilidad de correr a máxima velocidad con la pelota, eso marca rendimiento, o desmarcarse a máxima velocidad, o llegar a su velocidad máxima y repetir sprints. Entonces vamos a hablar un poquito de esta gráfica, como para que ustedes entiendan qué demandas tiene el juego
a nivel formativo, ¿no? Como para poner un ejemplo. En la distancia total recorrida, en la primera de su lado izquierdo, podemos evidenciar que los volantes interiores y los extremos son los que más metros totales recorridos hacen. ¿Sí? Entonces eso habla de que hay mucho juego, ¿sí? De que el interior tiene que obviamente estar en constante actividad. El delantero recorre, es el que menos recorre, ¿sí? Porque juega entre centrales. Ahora nos pasamos al siguiente, la distancia más de 16 a 19, 20 kilómetros por hora. Encontramos que los extremos son los que más recorren, los que menos recorren, ¿cuáles serían? Los delanteros, para que tengan una referencia. Ahora, estos dos que vienen, el de 20 y el de 25, son los que nos marcan rendimiento, ¿sí? Entonces ahí podemos evidenciar que los centrales, si no me equivoco, sí, está bien ahí, son los que menos metros recorren, junto a los volantes interiores a más de 20 kilómetros por hora en el juego, ¿sí? Estos son metros, entiéndame estos números por metros recorridos, es una media, ¿sí? Como les decía anteriormente, puede estar arriba o puede estar abajo, pero son medias, en metros. Esos números son metros, ¿sí? Entonces, el que más recorre a más de 20 kilómetros por hora sería el extremos, con 579 metros. A más de 25 kilómetros por hora, los que menos recorren son los volantes interiores, los volantes de marca, los que más recorren extremos y los delanteros. Ahí sí empieza a cobrar protagonismo el delantero. Entonces, importante que estos delanteros tengan un buen y estos extremos un buen desarrollo de su velocidad. Ahora, las velocidades máximas, acá podemos ver que es un poquito más equitativo la cosa. El que menos llega a su velocidad máxima, obviamente por el juego, los centrales. Los laterales y los delanteros, junto al extremo, se le podría decir, son los que más metros a máxima velocidad alcanzan por el juego. Entonces, ojo, si uno sabe esto, cómo jugar con nuestros chicos para desarrollar esto, para que estén preparados, ¿no? Esta velocidad máxima son kilómetros por hora, ¿no? El que más recorre, pues podemos evidenciar que es el delantero, tiene que tener una capacidad impresionante para llegar a su velocidad máxima. Y la última son los metros recorridos en sprint. Perdón, los números de sprints que hacen. O sea, ¿cuántos sprints a más de 25 kilómetros hacen el partido? Podemos encontrar que los que menos sprintan en el partido a máxima velocidad son los interiores. Los que más son los extremos, los laterales y los delanteros. Entonces, ojo, si yo sé esas demandas de juego, cómo jugar en la semana, cómo jugar con mi trabajo, con los chicos, trabajar para que ellos estén preparados para esta demanda. Me parece importante mostrarles esto. Vamos a hablar un poquito de las demandas, quise poner esto de las demandas de los ejercicios. Tenemos una rueda de pases, que esto lo hemos tomado con GPS, es una rueda de pases en mitad de campo, que uno a veces se pregunta, y bueno, ¿y para qué me sirve este ejercicio? Uno como preparador físico debe saber. Una rueda de pases en 2 series de 6 minutos nos va a dar una distancia total recorrida en la media, o estos son medias por jugador, media por grupo, de 841 metros, la distancia total recorrida en este tiempo, en mitad de campo. Distancia mayor de 16 kilómetros, 122 metros. A más de 20, 25.8 metros. A más de 25, 14.5. La máxima velocidad alcanzada por los jugadores acá puede ser hasta 23.2 kilómetros por hora. La máxima aceleración, perdón que ahí me equivoqué, puse MacBook, era max 3.6 metros sobre segundo, cuando una aceleración máxima de buena calidad es por encima de los 4. Por media, en este ejercicio, en este tiempo, un jugador hace un sprint. Y la número de veces que acelera más de 3, 2.2. Número de veces que acelera a más de 4, 1 metro sobre segundo. Estos últimos, para que ustedes me entiendan, es como cambiar de ritmo, como que voy a una velocidad y acelero las aceleraciones. Entonces, si yo sé las demandas físicas de los ejercicios, bueno, mis jugadores están lentos, pero es que o se lesionan mucho el isquiotibial,
pero es que yo solo hago espacio reducido. Ah, mire las demandas como son, mire lo que nos da los espacios reducidos. Ahora, tenemos un juego de posesión en la mitad. La distancia total recorrida, 1532 metros, en un espacio, en un tiempo de 3 series de 4 minutos. A más de 16 kilómetros por hora, 127 metros. A más de 20, 22.2 metros. A más de 25, 11 metros. La máxima velocidad alcanzada en un juego de posesión en mitad de campo es de 23 kilómetros. La máxima aceleración que consigue un jugador en este tipo de espacios es de 4.3, es muy buena. El número de sprints es de 1. El número de aceleración a más de 3. Cambiar de dirección, cambiar de ritmo es de 5 metros sobre segundo. Perdón, son 5 veces las que alcanza. ¿Sí? Hay que entender, las dos últimas hay que entenderlas como número de veces que acelera el jugador. Entonces, en un promedio, en una media, acelera 5 veces en este tiempo. Entonces, uno entendiendo estas dos últimas, ¿qué podría decir? Que una rueda de pases y un juego de posición a mitad de campo no te desarrolla las máximas velocidades que necesitamos. Parémonos en los 20 y los 25 kilómetros, son muy poquitos metros. Y si nosotros sabemos que, por ejemplo, nuestros deportistas necesitan altas demandas de metros recorridos, si solo hacemos espacios reducidos, estamos complicados. Obviamente que por los espacios en los que a veces uno trabaja no se puede, y obviamente cuando es un día lunes que vienes de un partido el sábado hay que hacer espacios reducidos. Hay que entender qué demanda tiene cada ejercicio y bueno, ahora que tenemos la posibilidad de hacerlo, por ejemplo mostrar esto que quiero compartírselos, es importante saber que en unos espacios reducidos la alta velocidad no se alcanza. Ahora vamos a ver un poquito. Este es un tema que es lindo, pero es un tema que hay que profundizarlo un poquito más. Esto es un partido modificado en mitad de campo, que nos da distancia total de 1.600 metros, la media, recorrida total, a más de 16 kilómetros por hora de 124 metros totales. A 20 kilómetros por hora, carreras a más de 20 kilómetros por hora, la distancia 33.1. La distancia a más de 25, 9 metros nomás. La máxima velocidad 22. La máxima aceleración sí es buena. Entonces podemos evidenciar que las aceleraciones en este tipo de trabajos sí se dan. Entonces si yo quiero trabajar aceleraciones, los espacios reducidos ahí me pueden ayudar. Pero si yo quiero estimular velocidad, hay que ampliar un poquito el espacio. Entonces yo quería hablar un poquito de esto, mostrarles un poquito de esto, porque nosotros como preparadores físicos en la mayoría de los clubes no tenemos GPS. Esa es la realidad. Pero si nosotros podemos evidenciar qué demandas físicas tiene estos tipos de ejercicios, tenemos una idea. Una rueda de pases que nos da, un juego de posición que nos da, un partido modificado que nos da, para así nosotros poder brindar de herramientas a nuestros chicos para que puedan tener un buen rendimiento. ¿Qué pasa? Por lo general hay muchas lesiones de posteriores, disquiotibiales, y es porque, por ejemplo, como se evidencia acá, solo se entrena en espacio reducido. Aparte de la carga mecánica de las desaceleraciones, que son muchas, y las aceleraciones, el chico no está acostumbrado a correr a máxima velocidad, entonces no puede jugar a un alto nivel. Entonces es importante lo que les mostraba acá. Tenemos dos diapositivas más. Entonces aquí quisiera explicarles un poquito, ya para terminar, una semana de manera general. Esta es del año pasado con la categoría sub-17, para ya ir terminando y poder abordar un poco, que seguramente van a haber preguntas, pero seguramente van a quedar otras por responder, porque en este poco tiempo siento yo que abarcamos muchas cosas y a mí como profesional me encantaría que quede esa semilla del, uy, me quedó sonando este tema, voy a profundizar un poquito más y acá estamos totalmente abiertos. Pero bueno, les voy a mostrar un poquito acá y ya le damos la palabra un poco a Alberto para si es que hay
una pregunta, ¿vale? Perdón, se me salió ahí. ¿Listo? Bueno, sabiendo que jugamos un día sábado, el lunes es un MD más 2, o sea, un match day más 2, un día de partido más 2. Tenemos que, por ejemplo, los jugadores que no jugaron, ahí arriba sale compensarlos. Si nosotros vemos las demandas de juego que ya les mostré anteriormente, tenemos que tratar con duelos, con partidos, con que jueguen contra el equipo, qué sé yo. Tenemos los suplentes que jueguen la 19 suplente contra la 17 suplente o buscar un partido amistoso para los que no jugaron y tratar de compensar de alguna manera que no se va a cumplir, porque un partido oficial nunca va a ser igual a un partido amistoso. Pero sí es importante que los chicos tengan esta demanda, los que no jugaron, y los que jugaron tengan una recuperación activa. Si hay hielo, muy bueno, pero si no hay hielo, ¿qué hay que hacer? Trabajo de fuerza, sí, trabajito de fuerza, pero arriba. Hay muchos estudios que dicen que el trabajo de fuerza arriba ayuda a que el cuerpo se recupere y utilice todas esas sustancias de desecho, por así llamarlo, que saca el cuerpo, que genera el cuerpo cuando está en un ejercicio físico, se utilice. Por ejemplo, el llamado ácido láctico. Se sabe que a través del ciclo de Krebs se vuelve en piruvato y bueno, no voy a enviar más en el tema, pero se hace un proceso químico que si se hace bien, se devuelve otra vez energía. Entonces, la ciencia recomienda que se haga trabajito de fuerza arriba para que se recuperen a los muchachos. Trabajo de movilidad, un trabajito, si no quieres trabajar fuerza, puedes hacer un trabajo aeróbico de baja intensidad. O si no entrenas, pues hacerlo de manera pasiva en casa, ¿no? Por lo general acá la hipertrofia, el trabajo arriba lo hacemos o después del entreno o en la tarde, ¿sí? El día martes, que sería un día de partido -4, trabajamos lo que a mí me gusta llamarle, para darle un orden, la fuerza resistencia, que son trabajos enfocados a hacer el estímulo de fuerza y el ejercicio un poco más lento, ¿sí? Tener una fuerza de base, desarrollar un poquito más, trabajar un poquito más la parte preventiva en los muchachos, abajo, en las piernas, hacer ejercicios de movilidad de cadera, ejercicios básicos de zona media y lo que les abajo, que sale como un BOSU, es trabajo de control motor, trabajito de propiocepción, trabajo de zona media, trabajo de equilibrio. En un día, este día miércoles, bastante importante porque es el día que más picante le podemos meter a los muchachos. Es un día de partido -3, el más alejado al que pasó, al que viene. Un trabajo de fuerza, velocidad, fuerza, potencia, como lo quieran llamar, en el cual si sea velocidad, ejecute más rápido, hayan saltos, una activación con técnica de carrera. Y acá hay una tarea que se llaman duelos. A mí como preparador físico me encanta hacer duelos. ¿Por qué? Porque es más motivante para el chico enfrentarse a un rival que correr de manera analítica. Y por GPS sabemos que los duelos, si los sabemos configurar bien, nos van a dar metros recorridos, alta intensidad y sprint. Y como les mostraba anteriormente, el chico tiene que estar preparado para correr a máxima velocidad. Entonces, a mí como preparador físico y teniendo obviamente el apoyo del cuerpo técnico, que esto es importante, que el profe nos deje meter esos trabajitos que nos llevan a veces más de 8 o 10 minutos, resultan muy motivantes para los jugadores en un miércoles, día alejado del partido, porque esos trabajos a nivel de carga son bastante altos. Y ese último que sale intermitente aeróbico son las típicas pasadas que se hacen a final de entrenamiento, ¿no? Un día jueves se hace un poquito de preventivos, desaceleraciones, un poco de movilidad de tobillo, ¿sí? Se hace, por lo general a nosotros nos gusta hacer 2 días en la semana un extra turno, un turno en la tarde, y se busca también una recuperación activa, hacer ejercicios de recuperación porque ya estamos en un -2, ¿sí? El día viernes, el día prepartido, velocidad de reacción, activar esas neuronas, que haga buena conexión, trabajitos de cohesión grupal, jueguitos y demás. Y obviamente un partido preparatorio para el día sábado. En este caso era partido preparatorio porque no estábamos aún en competencia, habíamos parado,
pero acá hay partido el día sábado. Bueno, entonces, bueno, Alberto, más o menos esa sería la presentación. Seguramente van a haber muchas preguntas, como les decía anteriormente. Yo creería que vamos a responder un par y bueno, quedo ahí a disposición. Sí, profe, interesante, ¿ah? Interesante lo que usted nos menciona en esta charla. Bueno, una pregunta, profe, que no solo se la pregunta el profesor Rolando Salvatierra, sino que muchas veces nos hacemos esa pregunta a todos. ¿De a dónde, profesor, sale esa fuerza para poderle pegar al balón? ¿O cómo hacemos para poderle pegar bien al balón? ¿Qué clase de ejercicios? ¿Cómo ejercitamos el músculo para que le podamos pegar bien el balón? ¿Qué técnica podemos utilizar, profesor? Yo te diría que patee, ¿no? Pero, o sea, a nivel de preparación física, podemos desarrollar ese músculo del cuádriceps full, pero si no sabe patear, es complicado, ¿no? Que no sepa patear ese huevón. Pero para responder un poquito la pregunta, debería tener una buena movilidad de cadera, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando usted patea hace una extensión. Entonces, si por ahí la cadera está cortada, es cuando de tanto patear se genera una carga ahí, ¿sí? Trabajar importante la fuerza de una pierna, lo que les mostraba anteriormente, ¿sí? Sentadilla una pierna, peso muerto una pierna, que tenga ese sustento el chico, pero lo mejor es patear, ¿sí? Lo que les demostraba al inicio, el chico si en sus habilidades específicas del deporte se le meten esos trajitos de pateo, por ejemplo, lo vemos en los arqueros, en los preparadores de arqueros, ellos patean, patean, patean y terminan desarrollando un buen cuadri, ¿sí? Pero yo qué te diría, más que para desarrollar, yo te diría que para proteger, un trabajito de movilidad de cadera importante, que el chico esté acostumbrado, o sea, que se lleve ese rango de movimiento, venga, les muestro acá, que se lleve ese rango de movimiento grande para que a la hora de patear, mire, por ejemplo acá vemos un ejercicio, mira cómo se mueve la cadera ahí, se abre, amplitud de cadera. Estos son sobre todo preventivos, para que no vaya a haber lesión, pero para que patee más fuerte hay que patear, ¿sí? Porque, por ejemplo, en la universidad me pasaba a mí que los que no jugaban al fútbol y levantaban pesas no sabían patear una pelota. Lo que nosotros podemos hacer como preparadores físicos es proteger. Importante, por ejemplo, nosotros en Católica hay un programa de Promis que es muy bueno, creo que el profe está acá, el profe Juan, lo lleva a cabo. Y nosotros como preparadores físicos tenemos que recomendar la dosificación del mismo, porque si por ejemplo, venga les muestro esto, uno en un día cercano a partido, por ejemplo, normalmente está acostumbrado a patear 8 veces, si te demandas y haces 20, pues obviamente te vas a lesionar. Entonces yo diría que pasa más por un aspecto ¿de qué? De cuidar al chico, de hacerle movilidad, de que el trabajo de fuerza siempre esté presente. Entonces sería eso más o menos. Muy bien, profe. Bueno, ahí estaba, ¿no? La respuesta de cómo poder sacar o poder tener esa energía. Porque es verdad lo que dice el profesor. Bueno, van a disculpar porque los perritos afuera en la calle ladran, ¿no? Eh, es verdad lo que dice el profesor. Yo creo que aparte de tener, creo yo, una buena estrategia o la buena postura para poderle pegar a la pelota, tiene que ver también con el estar todos los días pateando, ¿no? Creo yo que también viene por esa parte. Porque, por ejemplo, no es lo mismo que un chico que entrena todos los días, que le pega la pelota, que uno que no entrena todos los días no tendrá tanta fuerza. Es lo mismo que uno hace como por hace, no es lo mismo que alzar una pesa como el que no alza, ¿no? Yo creo que por ahí va la situación. Dice Jorge Calera, profe, ¿podría especificar los trabajos aeróbicos y cómo implementar en nuestra escuela de fútbol dependiendo de las edades? Ya lo dijo el profesor, ya lo acabo de explicar cuando pasaba el video
de los chicos de 9 12 años, cómo se trabaja esta cuestión de la calistemia, ¿no? Cómo es el proceso. Dice, y otra duda, las capacidades coordinativas no competen a los preparadores físicos, por ejemplo, ejercicios de escaleras, o se debería incluir trabajos técnicos como ya lo acabo de decir, que son trabajos recreativos, es la mejor manera para poder también despertar esta cuestión del trabajo físico, ¿no? El profe ha sido muy específico. Dice el profesor Cristian Posligua, buenas noches. Saludos, Nico. Estabas hablando de los duelos, es muy importante en una sesión de entrenamientos. El duelo Ajax, dice el profesor. Yo creo que con esta El duelo Ajax. pregunta vamos culminando, profe. El duelo Ajax. Sí, ese es un duelo, bueno, con Cristian, un saludo gigante. Qué bueno saber que estás acá. Con Cristian compartimos en un club en Babahoyo, estudiantes de Babahoyo, y con la ayuda de Sebastián Sarria pudimos ver que los duelos son unas tareas súper determinantes, súper importantes, súper motivadoras y a nivel físico buenas demandas. Y el duelo Ajax es un ejercicio, por ejemplo, que es en un doble área, salen dos pelotas, un ejercicio súper dinámico, pero para responder un poquito esa pregunta de lo aeróbico, que sí me parece importante, el profe lo que pregunta es el tema del desarrollo de la capacidad, la resistencia, si lo entiendo. Eh, no lo puse acá, pero por ejemplo, es importante las pasadas al final de la sesión y saber cómo. Por ejemplo, para ponerte un ejemplo, en un espacio de 100 metros, que son aproximadamente 110 pasos, 105 pasos, si tú quieres trabajar un intermitente aeróbico para mejorar la capacidad para llamarlo así, de fondo del deportista, si tú le metes que en esos 100 metros lo haga a 20 segundos, el deportista va a ir a 20 kilómetros por hora. Entonces tú ahí empiezas a jugar. Obviamente que si son chicos más pequeños, eh, por ejemplo, en la categoría sub-13, ¿qué hacemos? Hacemos la vuelta completa al campo, que aproximadamente más o menos son 350 metros, 400, lo hacen en el minuto 30. Entonces uno ya empieza a jugar. Entonces sería ideal hacer el test de 1000, ¿sí? Para ver, por ejemplo, el chico, los 1000 metros, en cuánto tiempo lo hace, jugar un poquito con eso. Pero normalmente se hace esa vuelta a todo el campo de una cancha reglamentaria en minuto 30. Hay unos que lo hacen en un minuto 10. Puedes jugar, por ejemplo, de 3 a 5 vueltitas, tener cuidado con que no esté cerca al partido. Las pasadas son importantes. Por ejemplo, la pasada que yo te decía, en 100 metros, 20 segundos, te trabaja 20 kilómetros por hora, porque esa tabla yo ya la saqué. Pero si tú le elevas el tiempo que llega a los 100 metros a 30 metros, a 30 segundos, pues obviamente va a ir a menor velocidad. A mayor tiempo haga la pasada, si la hace a 20 segundos va a ser más rápido. Si la hace a 30 segundos, pues obviamente la velocidad va a bajar, ¿no? Va a bajar por ahí, la va a estar haciendo a 14 kilómetros. Entonces, yo te recomendaría trabajar las pasadas, ¿sí? Partir desde los 20 segundos, ver cómo funcionan tus chicos en dependencia de la edad, jugar también con el tiempo. Por ejemplo, si son chicos novatos, por lo general puedes meterle la pasadita de 100 en 30 segundos, que recuperen 20 segundos. Si haces la de 400 metros, que trabaje un minuto 30 y recupere 30 o un minuto, eso ya va en la densidad que tú le quieras meter. Pero más o menos respondiendo un poquito eso. Sí, muy bien, profe, ¿no? Excelente ahí la pregunta, como si, la respuesta, como siempre, aclarando las inquietudes. Dice Gustavo Miranda, profe, Nicolás, muchas gracias por compartir tus conocimientos con todos nosotros. Aclaramos muchas dudas y despertamos la creatividad para adaptar las recomendaciones a nuestros grupos. Eso es importante, por eso se trata este webinar, este espacio, para que usted despeje muchas dudas y ya pues con causa de conocimiento pueda trabajar con sus chicos, ¿no? Les recordamos
que más adelante, después, ya estarán atentos ustedes. Por favor, va a haber unas nuevas charlas del profe Nicolás y de otros profesores que de la organización está trabajando pensando siempre en ustedes y en los chicos principalmente. Profe, sus palabras de despedida, profe Nicolás. Bueno, nada, aprovechando que Gustavo estuvo presente, agradecerte por estar, Gustavo. Es un preparador físico amigo que actualmente está en un equipo llamado La Troncal. Sí, agradezco por tus palabras. Quiero saludarte, deseándote muchos éxitos en este cruce que tienen ahora contra AB25, si no estoy mal. Muchos éxitos, gracias siempre por estar. Eh, y bueno, nada, para finalizar, siempre hay que dejar como cosas para profundizar, recursos de interés. Mi Instagram, mi YouTube, que gracias a Dios empezamos a montar contenido en YouTube para que se suscriban, Profe Nico Aponte, esa es la marca personal. Libros que pueden profundizar, el entrenamiento funcional aplicado a los deportes de Michael Boyd, buenísimo si eres preparador físico. Les hablaba de un doctor cuando les mostré las imágenes, ¿sí? Ahí abajo está el nombre, Feigenbaum, entrenamiento de fuerza en niños, buenísimo. Este preparador físico que hay es el de la app que utilicé en el test, es Martin Buchheit, ha estado en el Paris Saint-Germain, ahora está creo que está en el Lille, es alguien que habla mucho de la preparación física, del trabajo de fuerza, pero principalmente del desarrollo aeróbico, entonces también para que lo sigan. Y bueno, ya para terminar, quiero terminar con esta imagen que a mí siempre me ha gustado, de Principito. Si hubiera tenido la madurez que tengo hoy, no hubiera fallado tanto, pero le dice, si no hubieras fallado tanto, no tendrías la madurez que tienes hoy. Mis profes, vayan por sus sueños, arriesguesen sin importar el que dirán, sean atrevidos en el buen sentido de la palabra, de proponer, de no tener miedo. Nosotros de preparadores físicos tenemos que ser la alegría de la sesión. El que está bajo el ánimo, papá, vamos a poner la música, vamos para arriba. Y no tengan miedo a equivocarse, porque en ahí está el crecimiento. No tengan miedo de dar el paso, de inventar, de